usted. Como leíamos ahí en el libro de los Efesios, el compromiso de Dios con nosotros es hasta la eternidad. Dios no es un Dios de un tiempo. Dios se compromete con aquellos que le buscan con todo el corazón. Hay gente que a veces dice Dios me ha dejado, pero en verdad no es Dios, es el hombre quien se aleja de Dios. Es el hombre y la mujer quienes ya no tienen esa intimidad y esa búsqueda de Dios, porque es necesario que cultivemos esa amistad y ese compañerismo. Cuando dentro de un hogar o de un matrimonio, una familia, se pierde esa afectividad, es porque uno y el otro en algo están fallando o están más comprometidos con su trabajo, con sus actividades que con ellos mismos. No podemos perder de vista que seguimos siendo esposo, esposa, hijos e hijas, y esa debemos recordarlo siempre para mantener la comunión. Pues bien, con Cristo Jesús de la misma manera, Él nos lavó, Él nos perdonó y Él nos redimió, y debemos mantener y cultivar una comunión continua y permanente para estar en esa sintonía. Ahí está el texto que recién habíamos visto de Efesios capítulo 2, versículo 10. La guía es una promesa, significa que Dios se ha comprometido con guiarnos hasta el último día de nuestra vida en esta tierra y aún más allá de ella. Qué bueno es nuestro Dios. Somos obras de sus manos con un perfecto alfarero, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Jeremías, el alfarero. No hay mejor maestro que nuestro maestro. Cristo cultivó y también trabajó en el corazón de sus discípulos. Cada uno de ellos fue moldeado a la voluntad perfecta de Dios. Pedro, Juan y cada uno de ellos, Jacob, todos fueron diseñados en una voluntad maravillosa del cielo. De la misma manera nosotros hoy somos en el diseño de Dios programados, entrenados, capacitados y moldeados en su buena y perfecta voluntad. Y somos moldeados de acuerdo a las acciones que nos toca vivir. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios tiene un plan ordenado para nosotros desde antes que éste se desarrolle. Cuando un joven va a la universidad, nos llega preguntando, ¿están listas las materias de este año? No, las materias están listas hace muchísimos años. Y están diseñadas para cada tiempo que le toque a un joven o jovencita entrar. Está en el segundo año, en el primer año, en el cuarto, o tal vez está en el quinto año de universidad o instituto, lo que sea. Ya están las materias listas. Está todo preparado, así es que solo tiene que sentarse en el aula y escuchar a los maestros o maestras. Así es el reino de Dios, por supuesto, mucho más adelantado que una universidad, pero Dios tiene todo preparado de antemano. No necesita Dios realizar cosas en el camino, Dios lo tiene todo preparado porque Él lo sabe todo. Y como Él lo conoce todo, conoce tu entrada y tu salida. Mire qué lindo es eso. Dice la Biblia aquí el Salmo, hay dos salmos y un Isaías. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Por Jehová, por Dios. ¿Quién ordena tus caminos? Dios, el Señor es el que prepara nuestro camino. Todo lo que tenemos, amados, es lo que preparó Dios de antemano. ¿Cuánto dan gracias a Dios también por el hogar que tenemos? Por lo que tendrán en el futuro. Gracias por los medios que tenemos. Gracias por todas las cosas. Por la familia. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay una guía, una promesa. La madre o el padre fijan sus ojos sobre el hijo, sobre el pequeño, para que éste no vaya a sufrir un accidente. Y si el niño está aprendiendo a andar, los ojos del papá o de la mamá no lo sueltan. ¿Por qué? Porque hay una mirada paterna sobre eso o materna. Así también Dios, como un padre amoroso, tiene sus ojos puestos sobre nosotros, cuidando nuestros pasos y también enseñándonos que a veces nos vamos a caer, pero tenemos que aprender ¿a qué? A levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Ahí en Isaías 58:11, el Señor los guiará continuamente. La guía de Dios es permanente en nuestras vidas. No importa cómo estemos o cómo nos sintamos, Él siempre está ahí. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca
se seca. Miren la abundancia del reino, de la maravilla de Dios. Dios dice, no te secarás porque yo te daré el agua justa y necesaria. También dice la Biblia, cuando te sientas cansado, yo lo sé. Así es que yo renovaré tus fuerzas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Cuando tú te sientes cansado o afligido, recuerda, dice el Señor, que yo soy el que te va a renovar las fuerzas. Yo te daré ánimo una y otra vez y te levantaré para que te sostengas sobre tus pies y camines y honres mi nombre, para que cuentes de lo que yo he hecho en ti. Por eso dice, el Señor los guiará continuamente. ¿Les dará agua cuándo? Pues cuando tengamos esa sed profunda de Dios. Recuerda ese salmo precioso, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. A ti clama, oh Dios, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Así es, clamamos al Dios del cielo cuando tenemos esta sed. Todos nos acercamos a beber de esas preciosas aguas. Hermano mío, no mantenga esa sed continua. Permita que las aguas del río de Dios vayan llenando su vida de esta agua fresca y maravillosa y cristalina. Tenemos estos versículos bíblicos que son una guía y son una promesa. En otras palabras, lo que está escrito ahí, Dios lo cumplirá. ¿Y cuántos saben que Dios ya lo está cumpliendo? El otro día me costaba un poco quedarme dormido, algo raro en mí, pero fue bueno. Y empecé a recordar muchas cosas que yo viví desde la juventud y los pasos que di. Y recordé cómo Dios había guiado mi vida. Y vi cómo Dios estuvo presente en cada situación de los pasos que me tocó dar en mi vida, en mi juventud, en mi adolescencia. Y yo iba viendo dónde estuve, los primeros pasos cuando trabajé, las puertas como se fueron abriendo, las personas que Dios utilizó para abrirme puertas. Y le di gracias al Señor. Y le dije, gracias Dios, porque tú siempre guiaste mi vida, porque tú siempre me cuidaste. Y eso es bueno, recordar, volver hacia atrás y ver que hay cosas que a lo mejor uno dice, no, fue mi papá, mi mamá. No, fue la mano de Dios sobre tus padres. Fue la mano de Dios cuidándote a lo mejor donde habían peligros y tú ni siquiera lo sabías. Pero Dios te protegió. Dios te guardó de todo aquello. Y hasta el día de hoy Dios te ha protegido. No importa el hogar, no importa la familia o las cosas que sucedieron a nuestro alrededor, pero Dios siempre nos protegió. Y eso es maravilloso. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3:6, la Nueva Traducción Viviente. Busca su voluntad. La palabra de Dios nos dice, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él, el Dios del cielo, te mostrará cuál camino tomar. A veces hay cosas pequeñas que consideramos que no le consulto a Dios porque yo lo sé. Hermanos míos, eso es arrogancia, falta de humildad. Que hay cosas que tú y yo sabemos, que tal vez ya han pasado los años y ya tenemos nuestra edad y dice, ¿cómo si yo he vivido? No, recuerde, usted y yo siempre vamos a cometer errores. Así es que es mejor consultarle al Dios Todopoderoso. Eso habla de una humildad, de un corazón entregado y rendido a Dios. Qué promesa tan maravillosa. Tenemos un Padre sobre nosotros que está controlando todas las cosas, pequeñas y grandes. Tenemos un Salvador a nuestro lado que dirige nuestros pasos, nuestro camino. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da una fuerza, una energía y afecta nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. El Espíritu Santo debe afectar cada una de las áreas de nuestra vida, como hemos venido aprendiendo varios domingos sobre este tema del Espíritu Santo. Fíjese que el Espíritu Santo es tan amplio hablar de él como hablar del Padre o del Hijo. Es algo maravilloso, es una doctrina, una enseñanza preciosa que no se terminará jamás. Aún hasta el último día de nuestra vida aprenderemos cosas nuevas de la Trinidad. Aquí nos damos cuenta de esta preciosa promesa, una promesa que busca su voluntad en todo lo que hagas y Él siempre estará atento. ¿Cuántos saben que Dios oye nuestra oración, nuestro clamor? Si le buscamos, Señor, Él abre las puertas, como también Él tiene el poder y la autoridad para cerrar puertas. Y cuando Dios cierra algo, hermanos, usted y yo debemos seguir confiando que Dios está haciendo su voluntad.
Y lo que Dios está haciendo es mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer o pensar. No busque usted su propia salida. Deje que Dios lo haga. Deje que Dios gobierne su vida, su corazón. Hay situaciones que la vida nos toca vivir. Hay personas que les toca vivir momentos muy dolorosos y fuertes. Y fíjese que a veces la gente pide consejo. Y todos los que dan un consejo no lo dan desde la perspectiva de la persona que lo está viviendo. Todos dan consejo por fuera porque no están viviendo esa situación. Muchas veces la gente dice, no, si yo busqué consejo, yo hablé con una persona y me dijo que sí, que lo hiciera nomás. Pero esa persona no eres tú. ¿Y la que va a ser afectada quién es? Nosotros. La otra persona le da lo mismo, si me va bien, me va mal. Yo lo aconsejé, ¿se dan cuenta? Pero mi Dios sí te va a aconsejar bien. Mi Dios sí te va a guiar con certeza porque Él conoce tu futuro y Él tiene planeado algo nuevo y bueno cada día. Así es que no solo te dejes llevar por el consejo de muchas personas, busca el consejo de Dios. Busca el consejo de Dios. La gente busca lidiar sus problemas, otros buscan venganza por sí mismo y la Biblia dice, mía es la venganza, que dice, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces el hombre, la mujer, la gente se mete en lugares donde no debe ir. ¿Por qué? Porque alguien lo aconsejó. Puede ser tu mejor amigo, tu amiga, y aún nosotros mismos. Puedo pensar, no, si yo creo que sí, pregúntale al Señor. Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Quiero contarte, Dios no se equivoca. Primero está su soberana y absoluta o prevaleciente voluntad, la voluntad soberana de Dios. ¿Qué es la voluntad soberana de Dios? Es aquello que Dios va a hacer, o sí, lo quiera o no lo quiera. Dios va a hacer ¿qué? Su soberana voluntad. Y nadie lo puede impedir. Nada ni nadie se puede interponer ante la perfecta voluntad de Dios. Primero está su soberana, absoluta o prevaleciente voluntad. Sus propósitos nunca pueden ser frustrados. Parte del equipo del Señor Jesús, Judas, entregó al maestro. Parecía que todo el plan humano o satánico estaba llegando a su fin, pero nadie sabía que esa era la voluntad de Dios. Cristo fue a morir en un madero. Cristo sufrió el oprobio y el escarnio. Pero hoy nosotros entendemos que era la soberana voluntad de ¿quién? De Dios. Y nada se iba a interponer. Ni Pilato, ni ninguna autoridad, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los saduceos, nadie. Hicieran lo que hicieran, ninguno impediría que se hiciera ¿qué? La voluntad de Dios. Y hermanos míos, en su vida, ¿sabe lo que se hará? La voluntad de Dios. No tu voluntad, no lo que tú quieres, se hará lo que Dios desea. Sus propósitos nunca pueden ser frustrados, sin importar lo que usted haga, diga o piense. La soberana voluntad de Dios se va ¿a qué? A cumplir. Ni una hoja de un árbol se mueve sin el control de su poder, ni una gota de lluvia cae a menos que Él esté a cargo de todo. Los campos se riegan porque Dios así lo ha decidido. Y cuando Dios decide algo, eso se llama su voluntad soberana o absoluta. Él lo ha decidido y Él lo ha permitido y así se hará. Puedes hacer, dice Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor, ¿qué dice? Prevalecerá, es decir, estará por sobre todo lo que tú y yo diseñamos. ¿Estamos claros? Que nunca se nos olvide que la voluntad de Dios va a hacer lo que Él ha decidido hacer. Incluso usted se puede preparar. Incluso usted puede hacer muchas cosas.
para prevenir cosas. Pero si estas van a venir, por muy bien parado que usted, van a suceder. Porque la firmeza no está en usted ni en sus planes. Está en lo que Dios ha decidido hacer. La voluntad permisiva de Dios. ¿Ha oído hablar de esta voluntad? La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite. Dios permite que muchas cosas sucedan en nuestra vida. David censó al pueblo, vino una gran catástrofe, todo lo que había ocurrido, le mandaron a avisar, no hagas eso David, Dios no está de acuerdo, y David insistió. Es decir, Dios podía haber detenido a David, por supuesto. Dios podía haber detenido a Abraham para que no estuviera una relación con Agar, por supuesto, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque eso muestra los errores y equivocaciones del hombre, que cuando no están en la voluntad de Dios solo fallan, solo hacen más daño. Nosotros siempre creemos tenerlo todo bajo control. Que un esposo falle, que una esposa falle, que un hijo falle, que un familiar tal vez no te salude o te deseche, da exactamente lo mismo. Porque aunque tú seas el mejor con tu familia, hay una voluntad permisiva de Dios que Dios va a permitir para que entiendas que el único fiel, ¿quién es? Es el Dios que hizo los cielos. Puedes estar al lado de una persona, un familiar o amigo que está en la última y apoyarlo hasta última, de alguna vez te van a fallar. Y tú le puedes decir, oye, pero yo te ayudé. Y ahí Dios te dice, sí, yo permití todo eso para que veas que el único fiel ha sido mi Dios. Él nunca te fallará. Él nunca te dejará. Él siempre estará contigo. Él nunca te abandonará, aunque tú y yo pequemos. Si estamos en el suelo, Él nos toma con su mano bendita y poderosa y nos levanta y nos pone de pie. Unge nuestra cabeza con aceite y nos da vigor y nuevas fuerzas. Nos reviste de sabiduría, nos viste de la nueva armadura y nos enseña a caminar en su perfecta voluntad. Ese es nuestro Dios. Él es poderoso en todo lo que hace. No solo está la voluntad soberana de Dios, sino también está la voluntad general o permisiva. Y hay un ejemplo, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, dice 2 de Pedro 3:9, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ven, Dios tiene una paciencia tremenda. Él es maravilloso. Él es bueno. Esta es la voluntad permisiva de Dios, pero no todos hacemos esta voluntad. Dios es en su soberanía le ha concedido al hombre un libre voluntad, con lo que también puede desobedecer. ¿Por qué Dios permite entonces esto? Para que el hombre se vea a sí mismo, sus errores, sus fallas, sus debilidades y sus flaquezas, y que sin Dios siempre va a estar cayendo en estas faltas, siempre va a estar más cerca del fracaso que del éxito. Van a tratar de levantarse ideando planes como muchas personas, familias. No, si ahora vamos a ir para arriba. No, si vamos a hacer esto. No, tomemos estas decisiones. Y Dios dice, sigan. Dios dice, escúchenme a mí, búsquenme a mí. Y la gente dice, sí, algo oí por ahí. No, pero sabí que está mejor mi idea. Claro, sí está mucho mejor. Y siguen en el fracaso. Siguen allí en ese estancamiento sin poder salir adelante. Se sienten hasta frustrados a veces. ¿Sabe por qué? Porque no se dan cuenta que están luchando con sus propias fuerzas, y Dios lo permite. Dios los deja. Peleen contra el viento. Luchen ustedes. Traten de salir adelante. ¿Y saben lo que la gente piensa? Pero es que mira, sabes que el tal le fue muy bien cuando lo hizo. Y Dios dice, es que tú no sabes. Es que ustedes no entienden. Porque el hombre piensa que como al otro le fue bien, a él también le tiene que ir bien. No saben que hay una voluntad permisiva de Dios. Y que Dios tiene un trato con cada ser humano. Si al otro le fue bien y tal vez no es un creyente, déjenlo tranquilo, porque ustedes no saben
¿cuál es el fin de esa persona? Mejor es servir a Dios con todo el corazón. Por eso Dios nos invita a buscarle con todas nuestras fuerzas. Por eso Dios nos invita a que encontremos en Él su perfecta y santa voluntad. Pablo, camino a Damasco, como aprendíamos, iba en esta ruta. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Dónde iba Pablo? Según lo que él pensaba que era lo correcto. Según estoy haciendo la voluntad de Dios, según la ley de Dios, los mandamientos de Dios, persiguiendo a estos del camino que distorsionan nuestro Israel. Y Dios lo dejó. Pero mira lo malvado que es este hombre. Sí, pero Dios permitió para que Pablo entendiera que solo Dios es todopoderoso, que Él controla nuestra vida. Y Dios detuvo el caminar de Pablo, le dio una frenada firme, y este hombre tuvo que entender quién eres, Señor, y qué quieres que haga. Y ahí entonces la voluntad de Pablo ya no era su voluntad, sino hacer la voluntad de aquel Dios todopoderoso. Por eso dice, esta es debajo del texto bíblico, esta es la voluntad permisiva de Dios. Pero no todos hacemos esta voluntad. Dios en su soberanía le ha concedido al hombre una libre voluntad, con lo que también puede desobedecer. ¿Por qué dice allí, esta es la voluntad permisiva de Dios, pero no todos hacemos esta voluntad? Porque hay hombres y mujeres que siempre harán la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Dónde quieres estar? Seguimos siendo hijos de Dios, pero hay gente que le gusta hacer su propia voluntad o considerar a Dios en ciertos planes, porque nos llenamos de ideas. Hermanos, no son malas las ideas, pero entrégueselas a Dios primero y que Él corrija nuestro caminar. La voluntad permisiva de Dios. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, la Nueva Traducción Viviente. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ve, la voluntad permisiva de Dios para el pueblo de Israel. Dios le dice, yo les voy a dar a elegir. Elijan, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí está el primer ay, ¿cierto? Ay si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Usted puede leer el capítulo completo, es tremendo cuando Dios le habla a todo el pueblo de Israel camino a la tierra de Canaán. Dios le habla de estas advertencias, le dice, hay una voluntad perfecta mía. Mi deseo, dice Dios, es que ustedes lleguen a la tierra prometida, escuche esto, sin tropiezos. Que ustedes lleguen en lo más pronto posible, ni siquiera hayan bajas en el ejército de Israel. Que todos los que están aquí, todos los que salieron de Egipto puedan ver la tierra que yo he prometido que les daría. Esa es mi voluntad y ese es mi deseo. No obstante, yo sé que muchos de ustedes van a lidiar con mis planes. Ustedes van a tener problemas con mi voluntad. Pero quiero decirles algo, está diciendo Dios, que se hará lo que yo he dicho, aunque se demoren 40 años. Aunque tú y yo nos demoremos 2 años más en lo que Dios quiere hacer, Dios no tiene problemas en el tiempo. Los que tenemos problemas, ¿quiénes somos? Nosotros. Señor, úsame para tu gloria. Y úsame ahora, Dios, porque tú tienes todo el tiempo, pero no yo. Señor, si nos vas a llamar a un ministerio, llámanos ahora, porque yo no tengo todo el tiempo. Y cuando uno ve eso y lo entiende, entonces trabaja en su juventud con todas sus fuerzas para haber realizado los planes de Dios en nuestra vida y no nuestros planes. Y ver realizada la obra del reino en nuestras vidas. Dios les está diciendo, yo les permito. Pero ¿sabe por qué Dios lo hace? Por amor, para que el hombre madure, para que el hombre entienda. Vea que es bueno Dios, que aún nos permite esto. Dios podía haberles dicho, no tienen otra opción, no tienen dónde elegir, pero aún así Dios, yo sé que nada es bueno lejos de mí, nada puede ser mejor que mi voluntad.
En este camino van a encontrar muchas adversidades, pero yo estoy con ustedes. La voluntad soberana de Dios es que los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a suceder. Aleluya. Al final todo el universo, como Dios lo desea, todos los reinos van a tener que venir a Dios. Y los paganos tendrán que rendirse delante de este rey. Y todos los reyes malvados que han pasado y gobernantes perversos y malignos tendrán que doblar sus rodillas delante del Creador y reconocer que Él es el rey. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es el Señor de todo el universo. Todos los malignos, todos los perversos, todos los llenos de orgullo y vanidad, todos aquellos que hoy le llamamos famosos o tal vez conocidos, si no se acercaron a Cristo, tendrán que reconocer que solo Él es Dios. La voluntad permisiva de Dios es que hagamos elecciones, ¿qué dice ahí? Correctas. ¿Cuántos quieren hacer elecciones correctas? La voluntad permisiva de Dios es permitirte a ti que tú siempre tomes decisiones correctas. ¿Cuántos dicen amén? Señor, tú me das a elegir, pero yo te elijo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Señor, tú me das la oportunidad, aún en mi voluntad, de tomar una decisión, pero yo quiero que tú me ayudes en esta decisión. Eso es lo que Dios desea. La voluntad personal de Dios, y aquí vamos a lo que Dios quiere. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Él tiene tantos planes como gente, y está interesado en cada individuo. Alguien dice: no, me cansé de esto. Dios dice: ¿cuál es el problema? Yo tengo otros y tal vez van a hacer mucho mejor la tarea que tú. Te consideraba, pero ya que tú no quieres nada, pues bien, vete. Como si el hombre le hiciera daño ¿a quién? A Dios. Nadie le hace daño a Dios. Los únicos heridos y perjudicados somos nosotros. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Él tiene tantos planes como gente y está interesado en cada individuo. Dios ve a la gente sufrir, ve a la gente lamentarse, ve a la gente luchar por una prosperidad, cualquiera que ésta sea, y se ven frustrados. ¿Y dónde está la frustración? En no buscar a Dios, en no entender que hay una voluntad personal de Dios. En cuanto a ustedes, dice Mateo 10:30, cada cabello de su cabeza está. ¿Qué significa eso? La voluntad de Dios siempre se hará. Dice Dios: yo conozco hasta el más mínimo detalle de sus vidas. Y estoy tan cerca de ustedes que puedo contar los cabellos. Eso está diciendo esa palabra. La cercanía, no es que Dios esté diciendo te quedan pocos pelos, no está diciendo eso al Señor. Dios está diciendo: estoy tan cerca de ti que yo puedo contar tu cabello. ¿Ven? Está diciendo Dios. Vea, no hay ningún peluquero que corte a 1 metro de distancia. El peluquero, para cortarte el cabello, ¿dónde está? Encima de ti. ¿Y quién trata tu cabello y quién lo tiene que masajear? ¿Dónde está? Casi encima tuyo. ¿Ven? Oye, hasta su respirar, ahí está. Así dice Dios: yo estoy así en ti. Yo estoy encima de ti. Qué bueno es eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios nos ha librado de tantas cosas? Eso dice Mateo. Y ahí el Salmo 37:23 dice, en una traducción mía también dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle ¿de qué? De su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú celebras, Dios celebra contigo. Cuando tú te gozas, Dios se goza contigo. Cuando estás un poco cansado, Dios dice: hay que darle nuevas fuerzas a mi hijo, a mi hija. Cuando hay un problema en la economía, Dios dice: ya, al tiro, supla las necesidades de mis hijos. Nada les faltará a los que en mí han confiado. ¿Ven? Las promesas de Dios se cumplirán. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la voluntad personal de Dios, y lo que Dios desea es bendecirnos porque Él quiere hacerlo, porque Él nos ama y Él tiene el poder para hacerlo. A Dios nadie lo defraudará. ¿Sabe por qué? Porque Él lo sabe todo. Oye, esa persona, ese hermano, ese pastor, yo nunca pensé. Y Dios dice: yo lo sabía. Yo sabía clarito lo que iba a pasar. Eran ustedes los que estaban afirmados en él o en ella. Dios dice: no confíen en las personas, confíen en mí, dice el Señor. Oren por ese pastor, oren por esa pastora, oren por ese líder, oren por ese padre, oren por esa familia. Pero no se apoyen, porque hay gente que realmente dice: no, esa familia, no. Si Dios tiene un plan lindo para ti también.
Y tu familia es tan importante para Dios como la de cualquiera hombre y mujer. El plan de Dios es maravilloso. Y miren, es la voluntad personal, es decir, de solo Dios. Él desea hacerlo junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios tiene un plan para mi vida, para su vida y para la vida de cada uno. ¿De quién? De nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene mejores planes? Hermanos míos, que esto les quede grabado en lo profundo de vuestros corazones. Que Dios hará lo que Él ha determinado hacer. Si hay cosas que se van a demorar un año, si hay cosas que se van a demorar tal vez 6 meses, bueno, Dios sabe todos los tiempos. Porque Dios es Dios. Pero de que Dios va a bendecir nuestras vidas, que Dios va a hacer milagros, que Dios va a levantar su mano hacia nuestro favor, Él lo hará. Porque Él es maravillosamente bueno. Si no me equivoco, ahí nos queda otra. Sigamos en la voluntad personal de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios tiene un plan especial, un plan específico, un plan personal para cada uno de nosotros. Él ordena nuestros pasos y eso es asombroso. Es maravilloso que el soberano del universo se interese por nosotros. Aquí está, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Muy bien. ¿Dónde está Él? En los cielos. Dios lo trasciende todo. Dios está por sobre todo. Dios no está limitado al tiempo. Dios no está sujeto a nada de este mundo ni del universo. Él es soberano de todas las cosas. Él trasciende todo lo creado. Él es más que el cielo, la tierra y todo el inmenso universo. Dios es más que eso. Eso está diciendo la Biblia. Cuando Jesús les dice, enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en, santificado sea tu nombre. Él lo sabe. Él sabe su nombre. Usted no es una casualidad ni un accidente. Dios trata con cada uno de nosotros de manera individual. Por eso la oración de Jesús, Padre nuestro, Padre mío, tú estás en los cielos. David ahí en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. El Señor es mío. Él es mi pastor. Y Él dice, no dice, nada nos va a faltar. No, Él dice, nada me faltará. Parece que está orando con egoísmo. No, David está orando porque él toma a Dios, el Padre, como algo muy personal. La voluntad personal de Dios es esa. Que tú tomes el nombre de Dios para ti. Que tomes a Cristo, tu Redentor. Él es mi Salvador. Él es mi amigo. Él es mi Señor. Él es el que me ama. Él es mi Padre. Él me guiará. Él me fortalecerá. Qué bueno es eso. Fíjese, para mí amar a Dios como Padre no fue difícil por el Padre que tuve. Un tremendo hombre de Dios con un carisma y una enseñanza. Las palabras siempre precisas, el consejo, su actitud hacia nosotros como hijos, su cuidado y protección. Siempre preocupado del hogar, la familia, su esfuerzo, su trabajo. Así es que cuando yo tenía que amar y honrar a Dios, orar a Dios, para mí era fácil buscar al Padre, maravilloso. Pero no importa la situación, recuerda que este Padre está por sobre todos los padres de la tierra. Y Él es mayor que todos los padres que podamos vivir. Y este es un Padre único. ¿Cuántos dicen amén? Un Padre maravilloso que tiene una tan linda voluntad para ti y para mí. Y eso, hermanos, es impagable, no tiene precio. Bien, eso era lo último. Hemos visto estos 3 tipos de voluntad. Y también vimos 3 puntos importantes de la guía de las promesas de nuestro Dios. Hermanos míos, aprenda de estas promesas y también de la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros.